Bien, pues vamos a comenzar con el curso de Principios de Electricidad y Magnetismo a nivel licenciatura, basándonos en el temario de la Facultad de Ingeniería. Vamos a comenzar revisando conceptos importantes desde a nivel teoría y a nivel práctico, digamos matemático, que son conceptos que debemos de tener ya dominados supuestamente, pero los vamos a revisar para que más adelante, cuando resolvamos problemas, nos sea menos complicado. Uno de los conceptos importantes que vamos a revisar es el principio de conservación de la carga. Vamos a recordar que la carga en realidad es materia, entonces el principio de conservación va a ser el mismo, el cual dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro, pues también aplica para la carga. Rápidamente, la convención de Benjamin Franklin, como su nombre lo dice, es una convención, es decir, es un acuerdo para darle nombre a cierto tipo de conceptos. En este caso le vamos a dar nombre al tipo de carga que tiene un cuerpo. Tenemos que después de que Franklin haya experimentado, al frotar una barra de vidrio con un pañuelo de seda, obtuvo cierto tipo de carga, al cual le llamó positiva. Digamos que fue creando en este momento un par de reglas para poder analizar bien los fenómenos más adelante. Y al interactuar una barra de bonita con piel de conejo, obtuvo también un cuerpo cargado, por ejemplo, que él definió que estaba cargado negativamente. Entonces esta es una convención. A partir de ahí es que se le da nombre a la carga de los cuerpos. Pero vamos a revisar qué es un cuerpo cargado positivamente o negativamente. Si nos dicen que un cuerpo está cargado positivamente, quiere decir que tiene una deficiencia de electrones, es decir, que le faltan electrones o que tiene más protones que electrones. Entonces, este cuerpo está cargado de cierta forma a la que se llama positivo. Por el contrario, un cuerpo cargado negativamente es la deficiencia de protones. ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica, que la vamos a denominar con la letra Q, es una cualidad particular que participa en la interacción eléctrica. Su unidad de carga en el sistema internacional es el Coulomb y es la letra C. ¿Cómo vamos a representar una carga? Bueno, vamos a representar por medio de lo que llamamos carga puntual, es decir, una carga en forma de punto. Es una carga eléctrica puntuada en el espacio geométrico, que es donde vamos a trabajar, ya sea el plano o el espacio. Vamos a ver de qué es lo que les estoy hablando. Aquí, en este caso, tenemos el plano, que son los ejes formado por los ejes XY, y tenemos una carga. Vemos que está ubicada en el plano XY con un valor en X de 2 y un valor con Y de 2. Entonces tenemos que la carga Q está en 2,2. Bueno, esto es muy sencillo, pero no está de más recordarlo. Vamos a revisar también lo que es fuerza de origen eléctrico, en este caso para dos cargas, para lo cual vamos a utilizar la ley de Coulomb, que nos dice lo que es la fuerza de atracción o repulsión entre estas cargas. Vamos a recordar también que mismas cargas se repelen y distintas cargas se atraen. Quiere decir que si yo tengo dos cargas con ambas positivas o ambas negativas, vamos a observar un fenómeno de repulsión, es decir, ambas se van a alejar la una de la otra. Sin embargo, si ambas cargas son de signo contrario, una es positiva y una es negativa, vamos a observar lo que es el fenómeno de atracción. Aquí tenemos dos cargas positivas, la carga 1 y la carga 2. A partir de aquí vamos a definir lo que es la ecuación de la ley de Coulomb. Con estas dos cargas positivas, que están separadas en una cierta distancia, que va a ser una distancia r, según los signos de las cargas van a experimentar un fenómeno.
En este caso, como ambas son positivas, el fenómeno va a ser de repulsión, haciendo cada vez más grande la distancia r. A la fuerza que es adyacente a la carga 1 le vamos a llamar F12, no es 12, es F12. Significa la fuerza de la carga 1 debido a la carga 2. Y la fuerza adyacente a la carga 2, que es F21, se lee como la fuerza en la carga 2 debido a 1. Esta nomenclatura también es por convención. Hay autores o hay profesores que la manejan distinto, es decir, que para referirse a la carga, a la fuerza de la carga 1 debido a 2, utilizan F21, al revés de como vemos en el lado izquierdo, y ellos lo leen como la carga debido a 2 en 1. Bueno, nosotros vamos a utilizar primero la carga que nos interesa y luego la otra que provoca un efecto en ella. Es decir, si queremos analizar la fuerza de la carga 1, vamos a comenzar por esa carga 1, es decir, 1, 2. Y si queremos analizar la fuerza en la carga 2, vamos a utilizar primero el número 2, porque la vamos a referir a la carga 2. Y vamos a comenzar analizando la fuerza 1, 2, que es la fuerza de la carga 1 debido a la carga 2. No vamos a profundizar tanto. Aquí son matemáticas newtonianas, donde alfa es una constante de proporcionalidad. Entonces tenemos que la fuerza 1, 2 es proporcional al producto de las cargas y inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia que los separa. Este tipo de constantes de proporcionalidad se sustituyen para lograr obtener una ecuación. El proceso es igualar el lado izquierdo al lado derecho y el lado derecho agregarle una constante que le vamos a llamar constante K. Sustituimos alfa por la constante de Coulomb, que es K, y nos quedará que el vector fuerza de la carga 1 debido a la carga 2 es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas que estamos analizando entre la distancia al cuadrado que hay que la separa y multiplicadas por un vector unitario. El vector unitario pues lo vamos a utilizar para ubicar, para encontrar la fuerza o pues sí, la fuerza en el plano o en el espacio. La constante de proporcionalidad de Coulomb, no, disculpen, es la constante de Coulomb, esta ya no es constante de proporcionalidad. La constante de Coulomb K es igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta es una constante que debemos memorizar porque la vamos a utilizar durante todo el curso. Y esta constante o este valor se obtiene de una serie de análisis matemáticos que tomen en cuenta la geometría de las cargas, en este caso una esfera. Aparte, vemos que también que dentro de la constante de Coulomb está un símbolo que llamamos epsilon 0. Epsilon 0 es una constante dialéctrica en aislantes. En este caso nuestro aislante es el aire. Otro nombre que se le da es permitividad del medio en el vacío. Esta constante, porque también lo es, vale 8.85 por 10 a la menos 12, con una unidad inversa, que es Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Veamos que es una unidad, por así llamarlo, inversa a las unidades totales de la constante de Coulomb. Ambos valores los tenemos que memorizar porque los vamos a utilizar todo el tiempo. Vamos a hacer el análisis de unidades. Si multiplicamos las unidades de la constante K por las unidades de multiplicar las cargas y dividirlos entre la distancia que las separa, tenemos el newton. Esto es porque los metros cuadrados de una se eliminan con los metros cuadrados de otra y
el Coulomb cuadrado se elimina con la multiplicación de las dos cargas, que nos dan 2 coulombs, por así decirlo, o sea, 2 unidades de Coulomb. Entonces así es como nos da el Newton. Y ahora vamos a revisar lo que es el vector unitario. Para fines prácticos de análisis utilizamos la ley de Coulomb con cargas puntuales en el plano y en el espacio, siempre y cuando tengamos dos cargas. O sea, la ley de Coulomb se utiliza para fuerza entre dos cargas. Debido a eso, debido a que utilizamos el plano y el espacio, multiplicamos la magnitud de la fuerza resultante por un vector unitario R. ¿Qué es el vector unitario? Pues lo vamos a utilizar como dice arriba para localizar las fuerzas. El vector unitario R se obtiene al hacer una división del segmento dirigido R y lo dividimos entre la magnitud, entre el módulo. Esto también lo vamos a revisar más adelante, más a fondo. Entonces, tenemos que la ley de Coulomb para el plano y el espacio queda de esta forma. Esto es lo que deben ya de copiar para que no se les olvide, que la fuerza de 1 a 2, en el caso que nos refiere, es igual a la constante de Coulomb que multiplica el producto de ambas cargas entre la distancia al cuadrado que separa ambas cargas por el vector unitario de ambas cargas, y nos va a dar un valor en coulombs. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro y con esto terminamos. Determinar la fuerza de origen eléctrico de la carga 1 debido a la carga 2. Ok, nos están diciendo la fuerza de la carga 1 debido a la carga 2. Según la nomenclatura que quedamos en utilizar, nos están pidiendo F12. Nos dicen que la carga 1 es positiva y que vale 3 por 10 a la menos 10 coulombs, y que además está ubicado en el punto 0,0, es decir, el origen. Y nos dicen también que la carga 2 es positiva y que vale 6 por 10 a la menos 6 coulombs. La ubicación de esta carga es el punto 20,0. Además nos dicen que debemos manejar estas cantidades en centímetros. Pues lo primero que vamos a hacer es definir el plano, donde tenemos el eje X y el eje Y, cada uno en centímetros, y ubicamos el origen. Resulta que en el origen nos dicen que está ubicada la primera carga, y ubicamos la segunda carga que nos dicen que es 20,0. Muy bien, pues como revisamos hace rato, al ver que ambas cargas son positivas, lo que van a experimentar son fuerzas de repulsión. Aquí toca entonces identificar cuál es la carga que nos interesa. Nos están pidiendo la carga, la fuerza que nos interesa, que es F12, es decir, la fuerza en 1 debido a 2. Y como ya estudiamos, sabemos que es la fuerza del lado izquierdo. Entonces vamos a poner por aquí esto para recordarlo y tenerlo presente. Me parece que no se alcanza a ver la flecha, pero bueno, ese pedazo morado que ven en la pantalla realmente es una flecha que apunta hacia la izquierda de nosotros. Recordando la fórmula, que es la fuerza 1 debido a 2 es igual a la constante de Coulomb por el producto de ambas cargas entre la distancia al cuadrado que las separan por el vector unitario. Vamos a obtener el vector unitario y les voy a dar aquí un truco para que se les haga más fácil. Vimos que el vector unitario es el segmento dirigido de las cargas que estamos analizando entre el módulo. ¿Cómo vamos a manejar el segmento dirigido? Bueno, se está haciendo un poco largo este ejercicio, lo vamos a resolver en el video siguiente.